Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por este nuevo día que nos da. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos por 110, canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos en el día de hoy con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son los factores que influyen en los niveles de análisis en la próstata en sangre, que se llama PSA o antígeno prostático específico? Dentro de estos factores que pueden aumentar el PSA en la sangre, no solo está el cáncer de próstata, sino que también la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento, la retención de orina, la eyaculación, el sondaje uretral, entre otros aspectos, pueden elevar el nivel de PSA. Ante la duda, visite a su urólogo. Y antes de iniciar con nuestro tema de hoy, quiero aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de PSA. El PSA es un análisis que muchos de nuestros radioyentes lo conocen y saben a qué se refiere. Es un análisis que se hace en sangre y que nos ayuda a detectar cualquier alteración. Es como parte de la evaluación de la salud prostática. Y no solamente el cáncer puede aumentar el PSA, por eso quisimos hacer ese tip en el día de hoy, porque muchos pacientes no visitan al urólogo, se hacen el PSA y cuando lo ven muy alto se ponen tensos, pero usted puede tener un cáncer de próstata con un PSA dentro de los parámetros normales. Entonces, por eso es la importancia de hacerse su evaluación rutinaria para la evaluación de la próstata. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente con el regalo de Reyes una semana después, que es el programa que tenemos en el día de hoy, el tema enucleación prostática. La tecnología láser en urología tiene múltiples utilidades. A veces la gente le dice cirugía láser a la cirugía laparoscópica que no involucra láser, pero en este programa de hoy estaremos hablando de esta tecnología láser y su utilidad o una de sus utilidades reales en términos prostáticos. Con este tema tenemos al maestro Pablo Mateo, enucleación prostática, un tratamiento para la hiperplasia prostática. Iniciamos, profe. La enucleación de próstata, Ledesma, es la extracción de casi el 80, 85 o el 90% en algunos casos del tejido prostático, pero del tejido prostático que ha crecido, que ha obstruido a ese paciente. Y es una de las cirugías más resolutivas que hay en cuestión de hiperplasia prostática benigna, o sea, en tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Hay muchas opciones, pero la enucleación de próstata es el procedimiento más resolutivo. Y cuando hablo de resolutivo, quiere decir que cuando se le hace una enucleación de próstata a un paciente, es un paciente que probablemente jamás en su vida va a tener otra condición de un crecimiento prostático. No quiero que confundan cuando hablo de hiperplasia prostática o de crecimiento de la próstata con el cáncer de próstata. O sea, aunque usted se haga una enucleación, usted tiene que seguirse evaluando, porque ahí queda la cápsula de la próstata y queda tejido prostático. Es decir, el tratamiento de la enucleación no es un tratamiento para cáncer de próstata. No, en lo absoluto. Que eso, qué bueno que tú lo comentas, porque muchas veces cuando hablamos de la cirugía de la próstata hay mucha confusión. Por eso hablamos mucho de este tema, para poder edificar, para poder informar a la población, porque muchos pacientes incluso son operados y a veces no saben de qué fue que lo operaron, ni qué fue que les realizaron tampoco. Wow. Y yo creo que es importante la comunicación, la interacción con el paciente, con los familiares, qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer. Pero lo más importante, ¿cuál es el resultado de ese procedimiento, de esta cirugía en este caso que se le va a hacer al paciente? ¿Cuáles son las ventajas de un procedimiento ante otro procedimiento? Si al paciente le conviene mejor este procedimiento. Muchas veces, y ustedes lo han escuchado, que ¿cuál es el mejor tratamiento? Realmente no hay un mejor tratamiento. Siempre va a depender de muchos factores que intervienen en esto, tales como son, por ejemplo, cuál es el cuadro que tiene el paciente, porque puede ser que un paciente con medicamento
se le resuelve el problema, aunque sea momentáneamente. Pero también la condición física del paciente, cuando hablo de esto me refiero a si es hipertenso, si es diabético, su movilidad, cómo está, cuál es el tamaño de la próstata. O sea, todos estos factores se toman en cuenta antes de saber cuál es el mejor tratamiento. O sea, el mejor tratamiento para todo el mundo no hay. Eso depende de cada paciente, depende del factor y depende de lo que le he mencionado anteriormente. ¿Siempre la hiperplasia que se trata con esto tiene que ser benigna? Sí, porque la hiperplasia es un crecimiento benigno, sí, como tal. O sea, el nombre hiperplasia quiere decir que ha crecido, sí, el tejido prostático. Entonces, a eso que se llama agrandamiento o crecimiento de la próstata. ¿Siempre es benigno, entonces? Bueno, no es siempre es benigno cuando usamos el término. Okay. Pero es importante, para aclarar esa parte, que muchas veces, y los números, las estadísticas, los estudios científicos están ahí. Muchos de esos pacientes que son operados por enucleación, que es el tema que estamos tratando en el día de hoy, el 6%, que es un porciento elevado de esos pacientes, resulta que son operados por el crecimiento benigno, que no hay sospecha de cáncer, y resulta que tienen cáncer. ¿Y cómo se da cuenta uno entonces de que tenía cáncer? No hay forma de saberlo porque ese paciente se estudió, se examinó, se le hicieron análisis y ninguno de los estudios reportó sospecha de que había cáncer. Porque existe la posibilidad que una biopsia sea falsa negativa. Pero ¿cómo después que uno hace la enucleación, para que nos escuchen, para que nos entiendan lo que nos están escuchando, qué es lo que se analiza entonces que da al traste con este diagnóstico post procedimiento? Bueno, lo que pasa es que la enucleación es el procedimiento, es la cirugía de la próstata, okay, que mayor cantidad de tejido extrae. Estamos hablando de un 80 o un 85% del tejido. Entonces, ese tejido que se extrae se envía al patólogo. Y el patólogo estudia, tiene mayor muestra, mayor cantidad, y por eso el porcentaje de diagnóstico de cáncer de próstata en ese paciente que se operó sin sospechar que había cáncer, entonces resulta con cáncer. Porque hay células cancerosas que no se detectan ni con estudio, ni con examen físico, ni con análisis. Simplemente se detectan en el momento en que se investiga en el laboratorio con el patólogo. Y muchas veces, en algunos casos, este procedimiento, no es que se usa para el cáncer, pero en ese paciente donde se extrajo ese tejido canceroso, se le da seguimiento al paciente y muchos pacientes han quedado curados. Pero vuelvo y repito, no es para el cáncer este tratamiento. ¿Y tarda mucho la cicatrización en ese sentido con este procedimiento, doctor? Bueno, lo que pasa es que este es un procedimiento mínimamente invasivo. Y cuando hablo de mínimamente invasivo, quiero decir que no hay que hacer cicatriz, sino que se hace también a través de la uretra, de un conducto natural. Entonces, a través de la uretra nosotros entramos con un citoscopio láser, se llama, y a través de ese citoscopio láser introducimos la fibra del láser y con esa fibra es que quitamos todo el tejido. Luego de quitar ese tejido, que podemos operar pacientes con próstata de 200, de 250, 300, incluso hay maestros de la enucleación, digo maestro porque yo todavía no he hecho caso de 400 gramos, que han hecho próstata de 400 gramos. Y entonces, luego que se hace esta enucleación, o sea, que se quita todo ese tejido prostático, ese tejido cae en la vejiga. Y ahí utilizamos un equipo que se llama mocelador. El mocelador es un dispositivo, un equipo que lo que hace es que tritura ese tejido y lo destripamos por la misma uretra. Okay. Ese es un paciente que nosotros estamos operando actualmente y lo estamos haciendo prácticamente ambulatorio. O sea, lo operamos y ese paciente a lo mejor en 4, 5, 6 horas se puede ir a la casa. ¿Por qué? Porque al hacer la enucleación con el láser, vamos haciendo hemostasia con el mismo láser. Y este es un paciente que prácticamente se va caminando, esto no duele, le molesta más la colocación de la sonda que la cirugía en sí. Muy bien. Muchos beneficios en este procedimiento, doctor, pero usted sabe que es un área bastante delicada y preocupante para nosotros los hombres. ¿Hay algún efecto secundario? La gente pregunta, ¿cómo voy a quedar, doctor? No, y eso para mí es una de las mejores preguntas. Y yo, sin que el paciente me haga esa pregunta, yo se lo aclaro y se la contesto. Porque siempre hay que ponerse en el lugar del paciente. Este es un procedimiento, al igual
que un medicamento que utilizamos o una sustancia para la hiperplasia prostática benigna, para ese paciente que tiene dificultad para orinar, que se levanta mucho de noche a orinar, los medicamentos producen lo que se llama eyaculación retrógrada o ausencia de la eyaculación. Lo único que este procedimiento produce es eso mismo, una ausencia de la eyaculación. Ya este es un paciente que no va a expulsar el semen hacia adelante, sino que lo expulsa hacia atrás, quiero decir hacia la vejiga. Se produce lo que se llama una eyaculación retrógrada, que muchos pacientes incluso se sienten mejor porque ya no quieren eyacular, ya no les interesa embarazar, por ejemplo. Entonces es el único efecto secundario que generalmente se produce en este procedimiento. Pero la vida le cambia a estos pacientes después de una nucleación, porque la mayoría de los seres humanos no reconocen, no hay forma de saber, no, yo estoy orinando bien, pero mentira. La mayoría de los hombres después de los 55, 60 años orinan con algún grado de dificultad, pero no lo reconocen por diferentes razones. Primero, por el asunto del machismo. Segundo, porque el cerebro no tiene la capacidad de registrar los cambios que se producen con el tiempo. Esos son cambios tan sutiles que el paciente cree que está orinando bien. Cuando el paciente se da cuenta que no está orinando bien, después que está operado, dice, pero ¿y cómo era que yo orinaba? Sí. Cuando ve la diferencia, porque se acostumbran a eso. Y nos damos cuenta cuando entramos a un baño, como vemos como los hombres se recuestan de la pared y respiran. Y mucho esperan. para No, que salga la orina. tú te das cuenta. Entonces, ese es un paciente que está mal, pero se ha acostumbrado a eso. Y termina de orinar. Y antes de ponerse la ropa tiene que orinar otra vez porque no puede vaciar la vejiga. Ese es un paciente que está obstruido, pero se ha acostumbrado a eso y cree que es normal. Bueno, yo tengo una pregunta importante, profe. Nosotros, a los pacientes que tienen el agrandamiento prostático que no lo deja orinar bien, le ofrecemos procedimientos mínimamente invasivos. Gracias a Dios, en el país estamos punteros. Lo que se está haciendo, estamos en el Congreso de París el año pasado y vemos que lo que se habla es mucha enucleación. Pero necesito que en sus casas, en sus hogares, los que nos están escuchando entiendan. La enucleación prostática es un procedimiento que se hace para esas próstatas que son grandes. Típicamente, una próstata que no ha crecido, que no tapa, tiene 20 gramos. Cuando comienza a crecer, después de los 40, 50 años, en este primer segmento que abraza la uretra, este agrandamiento prostático pues la aprieta. Es decir, si tiene 40 gramos, para que ellos nos entiendan en la casa, que creció 1 o 2 veces el tamaño que ella tenía cuando no tapaba, nosotros hacemos un procedimiento. Y lo que teníamos, un procedimiento endoscópico. En estas próstatas grandes, la alternativa quirúrgica era operar de manera abierta. Por eso que este tema hay que dimensionarlo tanto, porque con la enucleación prácticamente le estamos diciendo que no a la cirugía, o es una opción para no tener que hacer cirugía abierta. Estamos hablando de que la enucleación, si yo tengo una próstata que no es tan grande, 100 gramos, 50 gramos, ¿pudiera yo hacérmela? ¿Con una próstata de cuántos gramos, mamá? Una próstata de 50 gramos que me está evitando orinar. ¿Puedo yo operarme con una enucleación prostática? Sí, se podría hacer la enucleación, porque hay que poner, por ejemplo, cuando hacemos una enucleación de próstata, como dije anteriormente, es el procedimiento donde mayor cantidad de tejido prostático se saca. Y es el procedimiento donde menor recidiva existe. ¿A qué me refiero con recidiva? Que cuando operamos un paciente de una nucleación, a los 10 años, probablemente el 1% a los 10 años haya que hacerle otro procedimiento porque la próstata le crezca. Comparado con otras alternativas, que antes de los 10 años, entre el 20 y el 25% de los pacientes, probablemente hay que hacerle otro procedimiento porque la próstata le crece. Claro. Entonces, en este paciente con una próstata pequeña, por ejemplo, como 50 gramos, que quiere preservar su eyaculación, lo ideal en este paciente es hacerle, o si quiere preservar la eyaculación, un procedimiento que preserve la eyaculación, como el Rezum, que en este caso ya no se saca tejido, sino que se inyecta la próstata para que la próstata se recoja y el paciente pueda orinar sin necesidad de utilizar medicamentos y pueda preservar su eyaculación siempre y cuando él tenga su eyaculación normal antes del procedimiento. Porque hay una confusión, y me ha pasado, que el paciente cree que va a eyacular mejor porque se haga el procedimiento. No, si usted tiene trastorno de eyaculación y ya tiene larga data tomando medicamento para la próstata, esto disminuye, incluso en muchos pacientes, ausenta la eyaculación.
Entonces, este es un paciente que va a seguir eyaculando lo poco que él hacía antes del procedimiento. Pero es un procedimiento mínimamente invasivo y que puede preservar la eyaculación. Excelente. Bueno, llegamos al final del espacio por el día de hoy, doctor. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía. ¿Alguna palabra final de recomendación? Bueno, pues de nuevo agradecer a Dios que nos ha permitido pues concluir nuestro programa, llevar información a la población y que se mantengan en sintonía con la Z101. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo, Francis.